Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, quiero comenzar, director, con Rolando, con el encargado regional de protección pecuaria, explicándole un poco a la gente, ¿no? ¿Qué es esto de la influenza o la gripe aviar? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se infectan efectivamente las especies de esta patología? Bueno, esta es una influencia aviar que es transmitida fundamentalmente por aves silvestres. Vienen de la zona norte de nuestro continente, de Estados Unidos y Canadá, y que normalmente van contagiando a los distintos países a medida que van trasladándose en su traslado en la época. Y esto nos tiene bastante preocupados y hemos tomado todas las medidas hasta el momento de prevención, porque la enfermedad hasta el momento en Chile está ya desde Antofagasta hasta la región del Maule. Nosotros en la región todavía no tenemos presencia de influenza aviar, pero hemos tomado todas las medidas de vigilancia permanentemente para detectarla a tiempo. Ahora, director, ¿cómo se toman estas medidas? ¿Qué organismos están involucrados en esta toma de decisiones y de medidas para combatir la influenza aviar? ¿Y cómo se combate finalmente, no? Bueno, esta enfermedad lamentablemente no se combate porque es un virus y no tiene control de ninguna naturaleza. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es detectarlo a tiempo para que no genere la contaminación a otras aves, como salen las imágenes de aves de corral, que son las aves que nosotros normalmente llamamos traspatio. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque en la medida que se contagien, es muy contagiosa esta enfermedad y de alto, mortalidad entre las aves. Rolando, pienso en la economía campesina, ¿no? Pienso en los agricultores, los campesinos, campesinas que tienen algunas aves que usan para subsistencia, que usan para alimentarse, para vender huevos, en fin. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo podría eventualmente llegar a contagiarse la influenza aviar en este tipo de especies? Bueno, en general los virus de gripe aviar son como todos los virus gripe, pero hay que diferenciarlos. Normalmente se diferencian en dos tipos, de alta patogenicidad y de baja patogenicidad. Lamentablemente, el virus que ha ingresado a nuestro país y que hoy en día, como explica el director, está detectado, ¿cierto?, hasta la región del Maule, es un virus de alta patogenicidad que se manifiesta por ciertos signos clínicos bastante característicos. Primero, como decía, alta mortalidad. Segundo, signos neurológicos. Las aves andan con un caminar raro, ¿cierto?, con algún aspecto y comportamiento anormal. Podemos encontrar aves silvestres, aves marinas, ¿cierto?, en lugares donde normalmente no habitan. Y eso implica que haya una difusión en la medida que la gente se acerca a estas aves, las manipula, las puede trasladar eventualmente con la mejor intención de ayudarlas, ¿cierto? Implica que nosotros podemos ser portadores de alguna manera de este virus. Hablemos de que es una zoonosis y por eso es importante la articulación que hemos estado haciendo con distintos organismos públicos, especialmente el Servicio de Salud, para informar a la gente en este sentido. Los virus gripes se transmiten entre distintas especies y las aves silvestres, las aves migratorias, son eventualmente portadoras, no presentan la enfermedad, pero sí son capaces de transmitirla, ¿ya? Entonces, las aves que son de nuestra fauna local, llamémoslo así, de la fauna nacional, como los pelícanos, que son especies que no migran, pero sí viven permanentemente acá, no están acostumbradas al contacto con este virus y eventualmente han mostrado mayor mortalidad. Si nosotros manipulamos estas aves por ayudarlas, ¿cierto?, nos acercamos luego a un gallinero de traspatio, eventualmente podríamos trasladar el virus literalmente a el estrato productivo, y eso es lo que nosotros no queremos, es lo que queremos evitar, de alguna manera proteger con medidas preventivas atingentes, ¿cierto?, que pueda traspasar este virus de alta patogenicidad a los planteles productivos, a los planteles de traspatio de nuestra región. ¿Cuáles son los principales síntomas que podrían presentar nuestras aves una vez que se contagian efectivamente con la influenza aviar, Rolando? Al ser un virus de alta patogenicidad, lo primero que nos va a llamar la atención es la alta mortalidad. Lo vimos, ¿cierto?, en el caso de lo que ocurrió en Perú, donde se detectó más de, quizás alrededor de 20.000
20.000 casos, digamos, de mortalidad en pelícano. Una alta mortalidad masiva es particularmente llamativo en este tipo de gripe aviar de alta patogenicidad. Eso en primer lugar. Enseguida es característico el comportamiento anormal de las aves, digamos la signología nerviosa, principalmente cuello torcido, algunos edemas, ¿cierto?, a nivel de la cara, a nivel de los ojos, edema en el sentido de acumulación de líquido, ¿cierto? Llama la atención también, en algunos casos nosotros le llamamos petequias, que son como manchitas rojas que se presentan a nivel de la piel, de las patas en algunos casos. Y por otro lado, podemos encontrar también signos respiratorios, secreciones respiratorias, secreciones a nivel de la ranfoteca, ¿cierto?, de las aves, a nivel de la nariz, que nos va a llamar la atención. Es muy semejante a lo que ocurre en las personas. Fiebre también se puede detectar, pero lo principal es alta mortalidad, que va a llamar la atención, y al ser un virus de alta patogenicidad. Perfecto. Director Francisco Castillo, ¿de qué manera, hablemos un poquito de la experiencia comparada, lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica, eventualmente de Europa? ¿De qué manera se utiliza esta experiencia de otros países para poder combatir efectivamente la influenza aviar en nuestro país? Bueno, principalmente son las medidas de precaución, de resguardo, sobre todo en los planteles productivos, donde está el mayor peligro de los volúmenes de mortalidad que puede existir. Ahora, en el caso de los traspatios, siempre le estamos pidiendo a los propietarios agrícolas que en la medida que pudieran cerrar a la ave, no tener la alimentación ni la agua disponible, a que eventualmente pudieran llegar a aves silvestres, es la mejor manera de evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad. Y eso se hace a nivel mundial prácticamente, la única forma, porque control, medicamentos, Es decir, ¿no hay un medicamento que cure efectivamente la influenza aviar en las aves? ¿Vale la redundancia? No hay. Es tan violenta la enfermedad que no da el tiempo de hacer tratamiento ni cosas por el estilo. Ni vacunaciones, no es factible hacer vacunaciones tampoco. Nosotros sabemos y año a año nos tenemos que vacunar nosotros mismos contra los virus gripe, que son los virus gripes de la estación anterior que anduvieron dando vueltas. Estos virus tienen tal capacidad de mutación, de cambio, que es muy difícil establecer una vacuna efectiva para su control. Y por otro lado, la verdad es que es tan agresivo en el caso de este virus de alta patogenicidad que el tratamiento no es factible realizarlo. Digamos, las aves que se enferman no tienen recuperación. Wow. Es decir, podríamos tener, Francisco, un costo para la economía gigante, para la economía nacional, si es que efectivamente llegara a planteles productivos, como ustedes dicen, o incluso de traspatio de corral, ¿no? Indudablemente, esa es nuestra preocupación, sobre todo con la ave de traspatio, porque como sabemos que en nuestra zona, la costa, fundamentalmente en la zona de Saavedra, Carahue, Tortén y Teodoro Smith, hay muchas comunidades donde las aves andan libres, transitando por un lado a otro, y es muy fácil el contagio, y eso nos preocupa porque sería una mortalidad importante de las aves en nuestros campesinos. Ahora, ¿cuál sería la recomendación efectivamente para quienes administran, son dueños de planteles productivos o de aves de traspatio? ¿Es el mismo tratamiento? ¿Son las mismas recomendaciones? ¿Son recomendaciones distintas las que se aplican? Es distinto el manejo en el sentido de que cuando hablamos de planteles industriales donde hay una alta concentración de aves en recintos reducidos, ¿cierto?, el nivel de contagio es mayor. Si llegase a incurrir el virus de alta patogenicidad de gripe, o de influenza aviar, mejor dicho, H5N1, como nosotros lo denominamos, la mortalidad va a ser masiva, el contagio es bastante rápido. A diferencia de lo que ocurre a nivel de los traspatios, donde las aves andan un poco más libres, un poco más, no todos cuentan con gallineros, lo comentaba recién el director. La situación de manejo acá por parte de las comunidades, de los pequeños productores, es muy distinta a lo que ocurre en los planteles industriales. Entonces las recomendaciones también van a variar dependiendo del estrato productivo. Puntualmente, en el caso de los planteles industriales, hay normativas que son bastante fijas, digamos, desde el punto de vista de fortalecer la bioseguridad de sus planteles. Digamos, el control de ingreso de las personas, el control de ingreso de los insumos de alimentación, debe estar realizado, ¿cierto? Y debe realizarse efectivamente para evitar, ¿cierto?,
que haya un ingreso inoportuno de estos cuadros virales y otras patologías también. Lo mismo cuando se ingresan aves, hay todos unos protocolos de control permitiendo, ¿cierto?, que las aves que estén sanas puedan hacer efectivamente parte del sistema productivo. En el caso de los traspatios, una de las recomendaciones principales es evitar el contacto, como lo decía el director, entre las especies silvestres o las especies marinas con nuestras aves de traspatio, ya sean patos, gansos, gallinas, cualquiera de las especies son susceptibles a este virus, y la idea es evitar que se contacten, que se contagien, manejando, ¿cierto?, la alimentación, idealmente manejándolas en encierro, en gallineros o en corrales, para poder minimizar el riesgo de contagio con este virus de la gripe aviar. Ahora, dada la relevancia de este tema, director, dado el impacto que puede generar en la economía nacional, ¿cuál es la estrategia comunicacional? Estoy pensando, ¿no?, que se ha generado desde el SAC, desde el gobierno, para poder evitar un eventual contagio masivo. Así es, nosotros normalmente estamos entregando información a través radial, a través de las redes sociales, con el fin de que toda la gente esté en conocimiento de lo que significa esta enfermedad, con el fin de evitar la propagación. Hasta el momento en nuestro país solamente la mortalidad ha sido de aves silvestres, estamos alrededor, todavía un número relativamente bajo en comparación a otros países, estamos alrededor de los 8.500 aves que han fallecido producto de esta enfermedad, que en comparación a nuestros vecinos es mínima todavía, y por eso estamos teniendo todas las precauciones, las vigilancias permanentes en la costa, con el fin de evitar que no se propague esta enfermedad y tengamos un efecto económico importante en la economía, producto de que indudablemente al haber mortandad de las aves de los planteles significaría una pérdida económica no solamente para los productores, sino que para la gente, que el producto se encarecería inmediatamente. ¿Y hay experiencias internacionales que hablan efectivamente de un contagio de aves migratorias, por ejemplo, con aves productivas o de corral? Sí, nosotros tenemos varias experiencias, incluso acá en nuestra región. Los últimos casos que se presentaron de baja patogenicidad en 2017, efectivamente, de acuerdo a lo que se pudo dilucidar de la investigación epidemiológica, determinó que habían sido producto del contacto por, en algunos casos, baja bioseguridad en los planteles, el contacto con las aves migratorias, ¿cierto?, con las aves productivas, a través del alimento, a través de los manejos y de las personas. Eso nos obligó, ¿cierto?, a desplegar este sistema de emergencia y realizar todos los controles que ya comentábamos, ¿cierto?, a través de la difusión, capacitación, el monitoreo permanente, tomando muestras de las aves de traspatio y en el caso que se detecten, por supuesto, la eliminación rápida de las aves afectadas para poder permitir, ¿cierto?, de alguna manera controlar este cuadro y evitar que difunda a otros planteles. Lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos es bastante preocupante. Nosotros podemos ver en las noticias, ¿cierto?, de que este virus ya se ha instalado en los planteles industriales con millones de pérdidas productivas. Obviamente acá lo que preocupa también son las exportaciones. Nosotros dependemos en cierta medida de las exportaciones de aves, y por lo tanto nuestro interés y nuestro foco es en, de alguna manera, evitar, ¿cierto?, el contacto, evitar que se contagie nuestro estrato productivo a través de la detección oportuna de los casos. Y por eso queremos hacer un llamado a la población de que cuando tenga sospechas en la costa, ahora que estamos en verano, que la gente va a pasear, ¿cierto?, si encuentra aves con algún síntoma que les llame la atención o mortalidad, nos pueda comunicar para nosotros tomar las muestras correspondientes, destruir ese material, ¿cierto?, las carcasas que vayan quedando, y evitar de alguna manera que pueda difundir este cuadro a los gallineros, ¿cierto?, de traspatio o a los planteles industriales. Ese es el trabajo, la detección oportuna es clave en estos casos y nos permite a nosotros evitar las pérdidas productivas que pueda tener una afección de este tipo. Ahora, ¿esto se manifiesta como un solo virus? Estoy pensando, por ejemplo, en la similitud que pueda tener eventualmente la influenza aviar con el COVID, ¿no? Que en el caso del COVID ha ido mutando de alguna manera, han ido apareciendo variantes de la matriz inicial. ¿Es posible que vaya generando mutaciones o sigue siendo un solo virus identificado? Bueno, todos los años, en este caso el H5N1,
pero en otras oportunidades hemos tenido otros virus, y va a depender de la ubicación del ave, donde vengan, de los lugares donde provengan, y eso y normalmente los virus van mutando en el tiempo, producto del traspaso de una ave, en este caso a otra. A través del paso de las especies, los virus van cambiando, como dice el director. En el caso cuando nosotros hablamos de H5N1, son dos denominaciones que tiene la estructura del virus. Entonces, pueden haber variaciones en el tipo de estructura que lo van a hacer cambiar. Hablemos, por ejemplo, de lo que ocurrió antiguamente en las pandemias del H1N1. No sé si se acuerdan de la gripe porcina. Sí, claro. Hay otras especies de virus que afectan a los equinos también. Entonces, a la medida que va mutando, el virus tiene la capacidad de infectar a una u otra especie. Normalmente estos virus se van adaptando. En la medida que los programas de control van siendo efectivos, pueden haber algunos saltos interespecies que hagan que mute, ¿cierto? Y que se afecten en mayor o distinta medida a las personas también. Hablemos que la gripe es una zoonosis, se transmite a las personas, y por eso hay que tomar ciertos resguardos también desde el punto de vista de usar mascarilla, guantes, ropa de protección cuando se trabaja con aves, y especialmente cuando se trabaja con aves que están en riesgo o en sospecha de tener enfermedad. Ahora, ¿todas las aves son susceptibles de contagiarse, de contraer efectivamente, eventualmente, ¿no? El virus? Estoy pensando, por ejemplo, en las aves de corral, en el postpatio, como dicen ustedes. Estoy pensando en gansos, pollos, pavos, patos, en fin. Loros, anda tú a saber, ¿no? ¿Qué aves pueden tener en la casa? Pero las más comunes, al menos, ¿son susceptibles eventualmente también de contagiarse de esta influenza? Sí, la verdad es que sí. Hoy día tenemos al menos, desde el punto de vista de las aves silvestres, tenemos al menos 17 especies distintas que han usado, ¿cierto?, donde se ha encontrado positividad a los exámenes realizados para este virus. Y evidentemente es un virus transversal que puede afectar a distintas especies también, y eso nos tiene bastante preocupados. Pensemos en que en la práctica, ¿cierto?, si mueren pelícanos en la playa, eventualmente llegan jotes de cabeza roja que pueden viajar al interior de los traspatios, de los predios, y pueden eventualmente ser difusores de esta enfermedad. También se han encontrado positivos en esa especie. Entonces, el virus gripe, la verdad es que es transversal a distintas especies de aves, y eso nos tiene bastante preocupados. Y obviamente especies que son mucho más susceptibles que otras. En el caso del pelícano, lo que más ha tenido producto de esta. Complejo tema, ¿no? El de la influenza aviar. ¿Cuál es el riesgo que representa efectivamente para la salud humana la influenza aviar? No se han detectado algunos casos, por lo menos acá en Chile no ha ocurrido, ni tampoco tengo entendido que a nivel de Latinoamérica no hemos visto casos en esa naturaleza. Pero no sé qué más información tú me puedes. Sí, la verdad es que en Europa se han descrito algunos casos de contagio del virus gripe H5N1. Al menos 2 están reportados. Estados Unidos ha reportado también algunos casos. Días atrás, en los primeros días hace pocas semanas atrás, en los primeros días de enero, se mencionó, ¿cierto?, que había un caso en Ecuador de una niña que había estado en contacto con aves que resultaron positivas a la influenza, que probablemente haya sido gripe, cosa que no estaba muy claro, pero se mencionó. Nosotros en nuestro país, hay que dejar claro, no tenemos casos reportados en persona. Este virus, según lo que indica la literatura, ¿cierto?, ha demostrado que no se transmite de persona a persona, pero sí existe un riesgo evidente. Los casos que están reportados son precisamente de gente que ha trabajado en planteles industriales, que ha estado en contacto en lugares donde hay una alta carga viral, ¿cierto? Y evidentemente las personas que van a estar trabajando en los planteles donde hay positividad, las personas que atienden casos, las personas que toman contacto con aves sospechosas, pudieran estar eventualmente en riesgo, y por eso el llamado que nosotros hacemos es a no manipular las aves costeras que puedan encontrarse, ¿cierto?, en las playas, en los balnearios, para evitar, ¿cierto?, este riesgo de difusión eventual ante la posible detección de gripe aviar. Ahora, director Francisco, la estación del año, estamos en verano, ¿contribuye de alguna manera a una eventual propagación mayor de esta patología? Bueno, todavía sigue el traslado de la ave estamos hablando prácticamente todo el año, y que todo el verano vamos a tener la presencia de esta, y eso nos preocupa porque
estamos en la zona, en la época de verano, donde llega mucho turista y lo que decía Rolando, que tienden las personas normalmente a, cuando hay una ave enferma, a rescatarla, a llevarla a algún lugar para su curación, y eso nos preocupa porque puede ser que nos llevemos el virus hacia el Valle Central y ahí se nos complica un poco más la situación. Sí, los planteles productivos están más en la zona central que en otras regiones del país, ¿no? Indudablemente están concentrados en la zona central, nosotros también tenemos acá, pero el hecho de que llegue al Valle Central es más difícil el control de esta enfermedad, porque ya la cantidad de aves es mucho mayor y es más difícil controlarla posteriormente. Y eso nos va a llevar a una mortalidad importante de aves. Lo que podría significar eventualmente también un costo, digamos, para el consumo de este tipo de aves, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el producto final, el pollo puesto en el supermercado o en las carnicerías, pudiera eventualmente, frente a una mortandad masiva, elevar el costo de los productos, ¿no? Indudablemente eso va a tener un efecto inmediato, o sea, en la medida que tengamos esta influenza en la zona del Valle Central, donde eventualmente podría afectar a los planteles industriales, eso nos llevaría a un efecto inmediato a un incremento de los costos y del precio de la ave y de sus productos de la ave. Sí, ahora, importante mencionar acá que no hay riesgo en el consumo de los productos. O sea, nosotros no nos vamos a contagiar de gripe aviar por el hecho de consumir huevos o carne, ¿cierto?, de pollo. Y eso hay que dejarlo bastante claro, hay que ser enfático en ese sentido. Pero sí nos preocupa desde el punto de vista económico la situación que puede verse afectada en este rubro, porque afecta las exportaciones, afecta el consumo, si se produce mortalidad en el caso de nuestros traspatios en la región. Las personas tienen aves que utilizan, ¿cierto?, de manera de autoconsumo, y también podría haberse afectado por ahí la seguridad alimentaria. Y por eso nuestro énfasis en las medidas preventivas que estamos realizando, dado que no tenemos casos de influenza aviar en nuestra región. Afortunadamente el virus se ha como estancado un poco, han bajado un poco las mortalidades en las regiones de más al norte, pero vamos a mantener esta alerta preventiva, ¿cierto? Este trabajo que estamos realizando en la zona costera, principalmente enfocados a la prevención a nivel de los traspatios. ¿Y por qué la zona costera pasa a ser de mayor riesgo, Francisco? Porque son aves migratorias que vienen fundamentalmente por la línea del Pacífico y vienen, digamos, cerca de la costa. Y por eso es el riesgo que tenemos principalmente con las comunas de la costa. Sin embargo, no significa que eventualmente una ave podría llegar al Valle Central, que también podría ser y es factible. Por lo tanto, no solamente tenemos la vigilancia en la costa, que es mucho más importante, más intensa, pero también tenemos los equipos instalados en las distintas oficinas del SAC en la Araucanía, permanentemente a los llamados de detección de aves que están con problemas de muerta o de salud que eventualmente podrían estar afectándolos con influenza aviar. Por lo tanto, tenemos equipos en toda la región, estamos preocupados permanentemente y tenemos un sistema de comunicación que puede permitir dar el número del call center que tenemos para que cualquier persona que detecte o pueda avisarnos al SAC es el 2234-51100. Y ahí inmediatamente se va a comunicar a los equipos que están en el terreno. Oye, yo me saco el sombrero, voy a decir en buen chileno, y perdonen el término un poco académico, me saco el sombrero frente al SAC porque tenemos hoy día barreras sanitarias que han sido infranqueables frente a determinadas patologías que tienen otros países de Latinoamérica y en Europa, ¿no? Sin embargo, Chile se ha mantenido incólume frente, por ejemplo, a la mosca de la fruta. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Gracias al SAC hemos puesto una barrera que ha impedido que pasen efectivamente patologías como la mosca de la fruta. Sin embargo, esto me da la impresión que era imposible de filtrar, ¿no? Estamos hablando de aves migratorias que portan el virus, y cómo le ponemos una barrera, digamos, a las aves migratorias. Es casi imposible, ¿o me equivoco? No, eso es un proceso natural que de toda la vida ha habido migración de las aves de la zona norte de nuestro continente hacia el sur, y eso es imposible de controlarlo, que ocurra, y va a seguir siendo así. Es decir, solo nos queda la contingencia.
Solo nos queda, digamos, generar planes de contingencia para poder evitar que esto se masifique y que genere, digamos, una mortandad importante con los costos que eso tiene, ¿no? Sí, y bueno, nosotros fuera de, como servicio estamos preocupados y tenemos toda la gente trabajando en ello, también nos hemos coordinado con las municipalidades, con otras instituciones, salud, CONAF, los equipos que trabajan en las municipalidades, con la Armada, con el objetivo de estar preparados por cualquier cosa. No esperamos que no ocurra, pero estar preparados ante una contingencia mayor. La verdad es que estamos bien contentos con el resultado de las acciones que se han realizado en terreno. Hemos podido hasta acá mitigar gran parte del riesgo. Es parte de una preparación de los sistemas emergenciales que tiene el servicio de años de trabajo. Todos los años estamos pendientes, ¿cierto?, del ingreso de la gripe aviar a través de las aves migratorias, ya sea de alta o de baja patogenicidad. Hemos tenido que enfrentar algunos eventos emergenciales también, pero en esta oportunidad creo que es un desafío bastante grande y lo que se está haciendo ahora es un reconocimiento, ¿cierto?, a todos los equipos que están trabajando principalmente en la costa y en toda la región. Como dice el director, este trabajo de difusión y de prevención se está haciendo en todas las comunas. Estamos trabajando intensamente en ese sentido para cumplir con nuestro rol como servidores públicos, como servicio, que es prevenir y mejorar el patrimonio sanitario a nivel de la región. Y es un trabajo que han hecho de manera impecable por décadas, así es que felicitaciones a ustedes y a todo el equipo que trabaja en el SAC, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Francisco Castillo, director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, y Rolando Sepúlveda, veterinario, encargado regional de protección pecuaria. Les agradezco muchísimo esta conversación que contribuye de alguna manera a la campaña de difusión, de prevención que ustedes están realizando, nuestro humilde y pequeño granito de arena en esa contribución. Muchísimas gracias a ambos, buena tarde. Muchas gracias, y le agradecemos a ustedes.